Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal Pensar en tiempos oscuros. En este episodio nos sumergimos en uno de los conceptos filosóficos más perturbadores del siglo XX, la vanidad del mal. ¿Y quién mejor que la autora y filósofa Hannah Arendt para reflexionar sobre su vigencia en un siglo XXI dominado por algoritmos, tecnocracia y desinformación? Bienvenida de nuevo a nuestro canal, Hannah. ¿Podrías decirnos cómo explicarías a un joven de hoy qué significa la vanidad del mal? Bueno, para empezar voy a contar una anécdota personal. En 1961, cuando descubrí el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, observé que no era el monstruo que se quiso presentar, sino uno más entre tantos burócratas del nazismo. Él era solo un hombre común, con una personalidad gris, sin imaginación, incapaz de pensar por sí mismo. La vanidad en su, la banalidad en su caso no nació del odio ni de la crueldad, sino de su absoluta incapacidad para reflexionar. Como dice Onfray, él no fue más que un ejecutor de las leyes imperantes en el régimen nazi. Por eso dije que fue una muestra de cómo una persona puede ser peligrosa sin ser demoníaca. Y que proponer que tanto soldados como burócratas solo cumplen órdenes contribuye a alimentar una maquinaria de violencia y destrucción sin asumir ninguna responsabilidad. Y es ahí donde reside la banalidad del mal, ya que personas completamente comunes pueden llegar a cometer actos terroríficos de maldad, no por odio, sino solo por obediencia ciega, ya sea a una ley de un gobierno o a sus superiores, sin cuestionar si es justa o injusta. De ahí surge el mayor peligro, porque se banaliza y normaliza la injusticia al ser legalizada. La vanidad se esconde y refuerza desde el lenguaje, como cuando los burócratas nazis hablaban de la solución final como eufemismo del genocidio, y en la actualidad la terminología militar moderna habla de daños colaterales para designar los bombardeos indiscriminados contra civiles, con pretexto como ataques preventivos, con lo que dan un tinte legal realmente banal a los crímenes de guerra, la carnicería cometida contra civiles desarmados, a las limpiezas étnicas y al genocidio en curso. En ese sentido, concuerdo con Henry Thoreau, que dice que la ley no es sinónimo de justicia y que la obediencia ciega al Estado convierte a las personas en cómplices de sus crímenes. Podría decirse que hoy, cuando damos clic a noticias falsas, votamos sin pensar, aceptamos sin levantar la voz discursos de odio y leyes antimigrantes y minorías, o damos permiso a aplicaciones a términos de uso sin leer. ¿Estamos participando en alguna forma de banalidad del mal? Exactamente, cada vez que obedecemos sin pensar, delegamos el juicio. Naturalizamos lo inaceptable. Por ejemplo, Eichmann no se sentía culpable por lo que aseguraba, que estaba obligado a obedecer las órdenes que se le daban. La tecnología ha vuelto fácil la obediencia por medio del convencimiento, el adoctrinamiento y el fanatismo. No vemos a quién afectan nuestras decisiones, los mensajes y likes, y tal como dicho personaje, ni sentimos responsabilidad por ello. Como escribe Kant, obedeced a la autoridad que tiene poder sobre vosotros. Ese tipo de obediencia automatizada alimenta sistemas injustos, desde la vigilancia masiva hasta la desinformación política. ¿Y qué rol juega la educación filosófica en esto? Pensar no es solo razonar, es interrumpir lo evidente. Si enseñamos a los jóvenes a detenerse, a preguntarse, ¿qué estoy haciendo?
nos ya damos un paso contra la banalidad del mal. Si las guerras y las revoluciones tienen un común estar bajo el signo de la violencia, entonces es urgente volver a formar ciudadanos que no teman pensar por sí mismos, ni ejercer su juicio moral, dotarlos de una educación humanista, pacifista, con sentido crítico, ya que a través de ellos se les permitiría no ser presa fácil del adoctrinamiento ideológico que fomenta la violencia, el odio y la discriminación. En tu opinión, ¿cuál sería el equivalente de Eichmann? En la actualidad no podemos solo señalar que a individuos aislados, sino estructuras enteras que despersonalizan la acción, algoritmos que moderan discursos burócratas, que deportan inmigrantes sin juicio, redes que amplifican el odio, regímenes que bombardean y envenenan civiles. Obviamente podemos mencionar algunos sujetos que gobiernan países o lideran instituciones, tanto regionales como mundiales, pero son la cabeza visible de ciertas estructuras que como la hiedra, si se corta una cabeza, salen más. La pregunta es, ¿cómo escapamos de esta lógica? Usted analizó el sionismo y el holocausto. ¿Qué diría hoy de la ocupación israelí y el genocidio en marcha contra el pueblo palestino? ¿Se banaliza el mal que comete el régimen sionista? Te voy a decir que en realidad el sionismo buscaba un hogar, no un Estado étnico. En un principio apoyé la idea del Estado israelí, pero luego rompí con el movimiento cuando observé que el proyecto de Estado israelí se alejaba de la convivencia binacional y la paz que yo defendía. En escritos judíos critiqué dicho modelo de Estado-nación étnico. Y también junto a Einstein y otras figuras de la comunidad judía enviamos una carta abierta al New York Times, donde señalamos que la libertad y la justicia son incompatibles con la idea de un pueblo elegido. Y alertamos sobre el fascismo y terrorismo del sionismo, por lo cual Israel corría el riesgo de convertirse en un Estado militarizado y excluyente. Hoy, el apartheid palestino y los checkpoints son violencia burocrática y el bombardeo indiscriminado, el terrorismo, así como la tortura de civiles es lo que evidencia el rostro fascista, represor y expansionista y genocida del Estado de Israel. Y con ello vemos soldados que siguen órdenes injustas, como Eichmann, y se ha banalizado el mal. Increíblemente, el Estado israelí se ha convertido en un Estado parecido a mi descripción del Estado totalitario, con evidentes síntomas de una profunda crisis de legitimidad política, donde el diálogo ha sido reemplazado por la fuerza bruta. Un Estado donde se adoctrina desde la infancia y en la victimización, el odio, la supremacía racial, el ansia de expansión territorial, la guerra con los estados vecinos. Otro síntoma es la deshumanización tanto de ellos mismos como con sus crímenes y el descaro de la propaganda, donde siempre se presentan al mundo como víctimas, mientras deshumanizan al pueblo palestino con el fin de exterminio y apropiación territorial apoyados en la religión como ley divina, para despojar de su tierra a un pueblo y con ello legitimar la perpetración de un genocidio aún más brutal que el cometido por el régimen nazi. ¿Estamos en una era de imperialismo energético? Así es, debido a que el poder ya no se ejerce solo con ejércitos, sino con sanciones económicas y control de recursos. Es así como vemos que Rusia, China y Estados Unidos repiten la lógica de las esferas de influencia del siglo XIX, del siglo XX, en la Guerra Fría, y que instituciones del nivel mundial como la ONU se quedan con las manos atadas o miran hacia otro lado. Podemos afirmar que la economía globalizada es el nuevo totalitarismo, invisibiliza la violencia, tras contratos y deudas. También se trata de avasallar por medio de sanciones y aranceles absurdos. Hanna, usted describió que la política empieza entre personas.
En un mundo de drones y algoritmos, ¿cómo reconstruimos esa humanidad? ¿Cree que hay esperanza? La esperanza está en los que actúan, los jóvenes que luchan por visibilizar los peligros del cambio climático, las asambleas indígenas, los periodistas que documentan guerras, con quienes denuncian la corrupción. La política no es de estados, sino de cuerpos que se organizan. Con respecto a la esperanza, creo firmemente que sí, siempre hay esperanza, mientras haya alguien que piense por sí mismo, que rechace el autoritarismo moral. Mientras haya resistencia, como escribí, el mayor mal en el mundo es cometido por personas que no eligen entre el bien y el mal, sino simplemente no piensan. Gracias por esta conversación tan profunda, Hannah. Quiero cerrar este episodio con unas palabras que están al inicio de su libro La crisis de la República, donde citas a Robert S. McNamara, que dice: no es agradable contemplar a la mayor superpotencia del mundo matando e hiriendo gravemente cada semana a millares de personas no combatientes, mientras trata de someter a una pequeña nación arrastrada a una pugna cuya justificación es ásperamente discutida. En el próximo episodio hablaremos del totalitarismo y su conexión con los populismos contemporáneos. Hasta entonces.